Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Qué gusto recibirlos siempre en R y R Radio Online. Tenemos el gusto de volver con este programa que es Vende y Crece con un Plan. Mi nombre es Jorge Román y estoy a cargo de estas radiocapacitaciones. Me ha gustado mucho ese término que hemos utilizado, ya que le damos mucha importancia a la formación personal como vendedores, como empresarios o emprendedores, y a veces con algo tan sencillo como sintonizarnos y poder invertir unos segundos, unos minutos de su tiempo, puede darles y les da, yo les aseguro que les damos las herramientas necesarias para poder mejorar algo en sus ventas, en sus empresas y encaminarse a un crecimiento. Entonces, yo muy contento de ubicarlos aquí, de que la audiencia de este jueves sintonice este programa, porque bueno, como les menciono, nuestra prioridad es que ustedes puedan ir decidiendo los temas en los cuales quieren ser capacitados o en los cuales quieren que les ayudemos. Uno muy importante fue en cuanto a las características y actitudes y acciones. Vamos a mencionar acciones también. Características, actitudes y acciones que definen a un gran vendedor. Es correcto, ustedes lo saben que los días jueves nos damos a la tarea de platicarles acerca de temas que les interesan tanto a empresarios, emprendedores y a los vendedores. Entonces, quiero darles la bienvenida. Siempre utilizo estos minutitos para quienes se van uniendo a la transmisión, quienes van entrando, pues entremos en calor en conjunto, ¿no? Porque si me conocen, una vez que empezamos, pues nos vamos de lleno, nos adentramos en el tema y pues tenemos solamente 50 minutos, una hora para platicar de situaciones tan importantes. Quiero decirles que, pues sí tienen características en común los grandes vendedores. Aquellos vendedores con su actividad 100% de emprendedor, de vendedor, de venta, de negociador, de cerrador. Y también aquellos empresarios, emprendedores que se toman en serio las ventas. Los grandes vendedores, pues, sí tienen características en común. Es decir, o aprendieron ciertas capacidades en dado momento, capacidades muy específicas, pasaron por ciertas experiencias para llegar a tener esas características, o pues la formación o miles de circunstancias pueden hacer que todos los grandes vendedores tengan características en común. De nuevo, cuando hablamos de características, también hablamos de actitudes. Las actitudes se forjan en el día a día, se forjan con el paso del tiempo. Hablamos de temas como inteligencia emocional, que veremos ahorita más adelante, pero las actitudes se eligen, ¿de acuerdo? Entonces, los grandes vendedores tienden a elegir este tipo de actitudes. No es fácil, pareciera que es fácil decir, pues elige este tipo de actitud. Pues no la eliges simplemente pensándolo. Tienes que elegirla realizando lo que conlleva adoptar esa actitud constantemente. Y bueno, esas acciones que les menciono, pues también son varias las que los grandes vendedores, los buenos vendedores, los vendedores con futuro y presente, pues tienen en común. Ciertas cosas que hacen, tal vez si no son un credo, es decir, muchos vendedores pueden hacer algunas, tal vez otras no. Digámoslo así, no es una ciencia exacta, pero pues 2 más 2 es igual a 4. Entonces, cuando la mayoría de los grandes vendedores tienden a
realizar las mismas acciones, por ende se puede deducir que son acciones que te van a ayudar a ti a convertirte en ellos, que las puedes copiar, imitar o emprender para convertirte en un gran vendedor. Entonces, ya tenemos 5 minutos de entrada del programa. Quiero seguirles agradeciendo por sintonizarnos en R&R Radio. Estamos a punto de comenzar a enumerar y describirles. Les vamos a enseñar, les vamos a compartir cuáles son esas acciones, actitudes y características que definen a un buen vendedor, a un gran vendedor. Entonces, con eso en mente, quiero comentarles que pues nosotros estamos a sus órdenes. Nos han preguntado y queremos aclarar también esto ahorita, aprovechando el programa, el inicio del programa. Estamos a sus órdenes totalmente en cuestiones de ventas, en cuestiones de crecimiento. Nosotros somos una firma comercial, nos dedicamos directamente a incrementar las ventas, crear planes de crecimiento, estudios de mercado, proyectos de expansión para las empresas, y justamente por eso se nos facilita y es un gusto compartirles estos temas que son nuestra área de expertise, son la trayectoria que hemos escogido, y nos encanta capacitar, compartir información y ayudar a los demás a vender más. Entonces, ojo, porque estamos a un segundo de comenzar. El primer punto, que muchos de los puntos que vamos a ver aquí tienen que ver el uno con el otro, pero el primer punto que caracteriza a un buen vendedor, es la disciplina. Quiero que hagamos mucho hincapié en este primer punto porque de aquí se deriva todo lo demás. Y es más, esto ni siquiera tiene que ver con ventas a lo mejor. Cualquier persona que quiere ser extraordinaria en cualquier cosa, en cualquier materia, en cualquier área empresarial, en cualquier deporte, en cualquier arte, si no tiene disciplina, no va a llegar a eso. Entonces, partimos desde esa máxima, ¿no? De que si quieres ser bueno en algo, si quieres ser consistente y ser de los mejores y ser extraordinario en algo, la disciplina formará parte fundamental y tendrá una gran responsabilidad en cómo ves tú tus resultados. Entonces, fíjate, todavía ni siquiera tocamos el tema de ventas y te quiero decir que eso es muy importante en cualquier buen vendedor. ¿Disciplina en qué? En bastantes ámbitos de su vida. Número uno, el tema de, pues, el trabajo. Vamos a empezar por lo lógico, el trabajo sin disciplina. Imagínate, hay muchos vendedores que llegan y no, como te quiero decir, no saben qué hacer en la empresa, saben que tienen que vender, pero no tienen un plan, o hacen lo mismo que ayer y lo mismo que anteayer. No tienen una disciplina en cuestión de mejora, no tienen una disciplina en cuestión de cada vez innovar para obtener mejores resultados de prospección, de cierre, de incremento de ticket promedio, de captación de clientes valiosos. Y pues bueno, eso es una disciplina. Es disciplina porque, ¿cómo sabes cuando algo es disciplina? Cuando una acción es disciplina, cuando te duele y cuando no te gusta hacerlo. Por eso hay tan pocas personas a veces en la cima de los giros que ustedes gusten y manden, porque se necesita disciplina. Se necesita esa disciplina para llegar a estar donde los demás no están. ¿Y por qué solo hay unos pocos ahí? Porque es algo que duele, que aburre, que abruma, que frustra, pero fíjate que después de todo eso tienes recompensas. Tienes recompensas. Entonces, si tú quieres recompensas como vendedor, te recomiendo disciplinarte en tal vez estos 4 puntos que te voy a decir. Número 1, no termines un día sin saber qué harás el día siguiente. Tienes que concretar una planificación de acuerdo a las acciones o intentos o los temas que vas a tocar el día siguiente en tu trabajo.
Número 2, no hagas nada por improvisado. No improvises tu día, no improvises una llamada, no improvises una presentación. Tienes que estar 100% preparado. Y si tu empresa no te da una capacitación, una inducción o las herramientas para saber qué tienes que hacer en cada momento de tu estancia y en cada momento en el que tú estás vendiendo ahí, pues ahora sí es tu obligación disciplinarte de esa manera y tú saber qué vas a decir cuando te llamen, qué vas a decir cuando tú llames, qué vas a hacer por teléfono cuando te cuelguen, qué vas a hacer cuando te dejen en visto, qué vas a hacer cuando no sepas cómo vender, qué vas a hacer cuando sea época de vacas flacas y tengas que salir a prospectar. No puedes estar improvisando. Ese es un tema que con cuidado hay que manejarlo, pero muchas empresas de repente bajan las ventas y ¿qué hacemos? Empresas de todos los tamaños, ¿eh? Y de todas las edades. Me refiero que hay empresas que durante 20 años les fue bien y salió más competencia o pasó algo y no saben qué hacer. Entonces, aguas. Por eso siempre es muy importante disciplinarte y ver un poquito más allá. Por eso nosotros nos dedicamos y nos va muy bien con la parte de los planes de expansión y los proyectos de crecimiento. Pero bueno, retomando, ya les di las primeras dos partes. Tienes que planear tu día siguiente y tienes que dejar de improvisar en cualquier cosa. Debes de prepararte. Quiero decir, cuando te preguntan, oye, ¿qué es lo que vendes? Siempre cambias la respuesta o siempre lo dices de una manera diferente. Y aunque sí te tienes que adaptar a la persona que te pregunte, es muy importante que des el mensaje siempre igual para que quede bien, bien, bien concreto y bien, bien impactante. Bueno, ¿en qué otra cosa vas a ser disciplinado? En el crecimiento dentro de tu misma área de trabajo. El compromiso también es una disciplina, porque nos podemos comprometer a muchas cosas, pero tienes que disciplinarte para alcanzar esas cosas. Tienes que disciplinarte para ponerte objetivos e ir hacia con ellos. ¿Qué quiero decir en este punto? Que muchas veces ponemos cierto objetivo y después llegan los peros. Y algunos son válidos, pero la mayoría solo son obstáculos que tienes que quitar. Es decir, no, cuando llegue a este nivel de venta, ahora sigue el nivel de venta más grande. Y de repente, antes de pasar al más grande, estás con mucho trabajo, con mucha presión, con mucho estrés. Y hasta cierto punto, pues estás en un nivel en el que creciste y obviamente hay algún tipo de rendimiento que te mantiene ahí. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Las excusas son obstáculos y los obstáculos se pueden vencer, llamémoslo así, se pueden sobrepasar. Entonces, llegan las excusas de lo que te decía, a veces no tengo tiempo o es que tengo esta nueva responsabilidad. Y de nuevo, obviamente, si quieres crecer, tienes que hacer ese tipo de disciplina y hacerte el tiempo y generar herramientas para ahorrar tiempo y generar otro tipo de acciones que en menos tiempo signifiquen más rendimiento. Y eso es lo que hace la diferencia. En eso te tienes que disciplinar. Y estamos hablando de eso porque pasamos también a la parte personal. Este ejemplo se los voy a dar muy en claro porque teníamos la misión de, una vez, yo creo que hace como 1 año y medio o casi 2 años ya, tuvimos la misión de llegar a un departamento de ventas de una aerolínea. Ahí fue muy interesante porque obviamente inculcamos, promovimos e hicimos que se disciplinaran ciertos procesos, ciertas personas, porque les digo, es casi una fórmula o una receta mágica, eso sí es una receta mágica, si te disciplinas vas a ver resultados. Bueno, tuvimos la oportunidad de ayudarles también en una disciplina fuera del área del trabajo.
Y antes de que me digan como vendedores o como dueños de negocio de que no, pues no le puedes dar trabajo a alguien cuando ya salió de su hora de trabajo, pues hay que sobrepasar ese tipo de pensamiento y solo escuchar, porque hubo un cambio interesante cuando nosotros ayudamos a las personas a disciplinarse en áreas fuera de el horario laboral. Entonces, no estamos pretendiendo ser coaches, que hay coaches muy buenos, no estamos pretendiendo decir que a lo mejor esa es nuestra especialidad, como motivar y así, porque en realidad es todo lo contrario, nosotros generamos resultados con trabajo, pero fue bien interesante que a muchos vendedores les empezó a ir bien o mejor en ventas una vez que también se disciplinaron a la hora de comer. Una vez que también se disciplinaron a la hora de hacer una actividad física. Una vez que también se disciplinaron a la hora de comprometerse con un crecimiento personal. No tanto ya capacitaciones de trabajo, no tanto ya capacitaciones internas o externas, sino algo que los forme a ellos, desde algún tema artístico, desde algún tema, algo personal. Y es importante ver cómo eso repercutió directamente en la visión y en el estado de una persona. Y pues fue interesante ver cómo mejoraron las ventas a partir de ese tipo de intervención. Bueno, esa es la primer parte o el primer comentario que les hacemos. La disciplina, estamos hablando de ventas y tenemos que hablar de ventas porque es una capacitación para vendedores, pero en cualquier área, la disciplina te va a llevar a lo extraordinario. La disciplina te va a llevar a donde quieres estar, solo es cuestión de disciplinarte. Y de nuevo, no es fácil, pero vale la pena intentarlo. Después, otra característica que necesita un gran vendedor, obviamente, es la parte de escuchar. Escuchar, 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 escuchar. Todos hemos escuchado, visto, leído acerca de esa famosa prueba de véndeme esta pluma o véndeme esto. Y uno de los principales indicadores de que estás con un vendedor inexperto, con un vendedor que no tiene noción, es que empieza a hablar y empieza a argumentar. Al principio de cualquier venta, cualquier acercamiento, cualquier intento de venderle algo a alguien, la parte más importante del vendedor es hacer las preguntas adecuadas para poner atención, implementar esa escucha activa y, pues bueno, obtener la información que quiere para a partir de ello hacer más preguntas, seguir argumentando y enseñándole al cliente que lo estamos guiando hacia la decisión más acertada. Entonces, pues bueno, como les digo, para poder escuchar hay que hablar a veces poquito, pero sin argumentar. Aquí la recomendación es, tienes que hacer preguntas o desarrollar técnicas de preguntas de alto impacto. Preguntar bien, hacer preguntas que te den las respuestas necesarias, hacer preguntas que a ti te ayuden a cerrar esa venta. ¿Cómo las hago? Pues bueno, era lo que te decía, tienes que disciplinarte. No puedes llegar a algún lugar sin las preguntas ya preformuladas. Una vez que las preformulas, dentro de la conversación puedes meterlas de una manera sutil, que no parezca pues que es una encuesta o que no parezca ni siquiera que es una venta. Sin embargo, pues si te vas en blanco, si te vas a improvisar, pues difícilmente vas a hacer las preguntas más adecuadas. Y eso también es un hecho. Voy a desromantizar esto las veces que sea necesario. Todos o muchos piensan que son buenos para improvisar, pero a la hora de la hora, nada. Lo mejor es siempre estar preparado. Entonces, una vez que también estás desarrollando la escucha activa, esto quiere decir que también tienes que darte a la tarea de escuchar el tono de voz, porque una persona cambia su tonalidad de voz en una conversación de 5 minutos alrededor de mínimo 20, 30 veces, y eso son poquitas. Entonces tienes que darte cuenta cuáles
son las palabras en las que hace énfasis, en cuáles baja su tono de voz, en cuáles habla de una manera más aguda o más grave. Y de nuevo, obviamente para esto tienes que capacitarte y te tienes que disciplinar. Bueno, seguimos hablando de la escucha activa. Por ejemplo, hace poquito en una empresa pequeña, en una empresa de consultoría, de hecho, estuvimos ayudándolos, ellos eran de recursos humanos, para que pudieran implementar un formato de primeras reuniones donde los vendedores hacían 7 preguntas clave. Los vendedores en ese caso, adivinen quién eran, los reclutadores. Y no podían presentar soluciones hasta la mitad de la segunda reunión. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, el objetivo y el resultado fue que ves que tienes más porcentaje de aceptación. Ahorita les platico por qué en recursos humanos a veces es igual a ventas. Tienes más porcentaje de aceptación una vez que alineas perfectamente las soluciones con problemas reales de los clientes. O sea, cuando no das un argumento genérico. Y les digo esto porque los procesos o áreas de recursos humanos pueden llegar a ser igual que las ventas. Porque cuando buscas alguna o das a entender que tienes una vacante, estás vendiendo una oferta de trabajo. Y si no es la más competitiva o si no es la más jugosa, llamémoslo así, que no tiene nada de malo, pues a veces tú eres el que trata de agarrar gente. Es decir, tú buscas que la gente vaya y la gente no siempre va y te busca a ti. O sea, tienes que estar vendiendo tu propuesta, tienes que estar haciendo publicidad, tienes que saber cómo hablarle a las personas. Básicamente estás vendiendo. Cuando te alineas a los problemas reales de las personas, cualquier propuesta de trabajo, de colaboración, de proveeduría, cualquier propuesta suena que está hecha y técnicamente la estás haciendo específicamente para ellos. ¿Y cómo vas a saber esas pues, necesidades del cliente? Tienes que preguntar. Si llegas a argumentar, ya perdiste. No puedes argumentar porque no conoces la situación del cliente, no conoces el estado de ánimo del cliente, no conoces nada, solamente conoces, pues si tuviste un trabajo previo es lo único que conoces, pero si no escuchas en el momento, la venta se te puede caer. Puedes tener un cliente que ayer estuvo súper decidido y te dijo, le juro por Dios Todopoderoso que mañana le compro. ¿Y qué crees? De repente ya no estaba seguro y de repente hubo alguna mejor propuesta o no le convenció algo. De repente está cambiando de opinión. O sea, todo cambia y ahí tienes que volver a hacer la escucha activa. Algo cambió. Vamos a ver cuál es el siguiente punto hablando de lo que ya les comentamos. El tema principal de esta radio capacitación hoy jueves 15 de mayo es las acciones, características y actitudes que tienen en común o que definen a un gran vendedor. Estamos hablando de grandes vendedores, profesionales y profesionistas en venta y también muy aplicable y muy recomendado para empresarios y emprendedores. Hay que ver algo que yo también siempre procuro desromantizar y hablar con mucha realidad y con mucha verdad en este tema, porque el punto número 2 es la gestión o aceptación del rechazo. Por naturaleza humana, es más, y no solo los humanos, muchas especies animales, el rechazo es algo que puede significar la vida o muerte. Yo sé que me estoy escuchando dramático, pero se los voy a explicar a lo mejor para que tengan un poquito más de noción acerca del rechazo.
En el mundo animal, si una pareja, si un animal no puede atraer una pareja, pues ya no tuvo descendencia. Si no logra entrar a una manada, difícilmente va a sobrevivir solo. Si lo rechaza su madre al nacer, pues difícilmente va a contar 2 días en la naturaleza. Y nosotros también fuimos así. Cuando nos rechazaba una manada o una tribu, pues significaba la muerte. El rechazo se siente tan feo como la muerte por esa evolución cognitiva que con la que hemos cargado a partir de miles de años. Bueno, habiendo dicho esto, lo que yo quiero desromantizar es esa hipernecesidad de aceptación o esa sobreaceptación que le damos a mucha gente por quedar bien. eh, o bueno, voy a explicárselos desde el principio. ¿Qué es una hiperaceptación? Es que tú estás dándole aceptación a la gente de más, por cariño, por no ser grosero, pero estás forjando que cada vez sea más raro que lo rechacen. Entonces, cuando lo rechazan, ese rechazo tiene más, ¿cómo te quiero decir? Pues tiene más impacto dentro de esa persona, dentro de la conciencia de esa persona. Una parte importante que creo yo y estoy seguro que todos los padres de familia y las escuelas deben de enseñar a temprana edad es justamente a la gestión del rechazo y a la aceptación del rechazo. Es muy importante saber gestionar eso porque la vida nos rechaza de muchas maneras. Y ya no estamos en épocas prehistóricas, donde a lo mejor un rechazo no significa la muerte o hambruna o algo muy delicado, ¿no? A lo mejor me batearon de mi trabajo, o a lo mejor no conseguí el trabajo que esperaba, a lo mejor no me conseguía la novia, no me conseguía el novio, a lo mejor hay muchos rechazos en la vida, sobre todo cuando eres vendedor, cuando eres empresario y emprendedor. Y si nosotros desde muy temprana edad nos hubieran dicho, ¿sabes qué? El rechazo es parte de la vida. El rechazo es algo que si bien te puede hacer sentir un poco mal, no define absolutamente nada, ni debe definir absolutamente de ninguna manera tu actitud, tu pensar, ni tu sentir. Imagínate que te digan eso constantemente en casa, en la escuela, de alguna manera se te queda grabado. Haces una doctrina con ese tema del rechazo. ¿Por qué? Porque conozco mucha gente y sobre todo los vendedores, muchos vendedores novatos, obviamente, o los que van empezando, que lo rechazan y se van para abajo, ¿ok? No tienen un encuadre cognitivo de esas negativas que le dan. Hay que manejarles esa información constantemente si estamos en ventas. Cuando hay ventas importantes, cuando te unes a una compañía de ventas importantes, vas a ver a 100 personas antes de cerrar un trato importante. ¿Eso qué quiere decir? Que te van a rechazar 99 personas. Pero hay personas que desde el 10º intento ya nos damos por vencido y ya las ventas no son para mí o para qué emprendí este negocio. Y eso se puede evitar si conocemos o tenemos algún pequeño sistema o acción personal para desconectarnos y recuperarnos inmediatamente del rechazo, para verlo, si no bien como algo bueno, pero como algo normal, algo que es parte de el día a día. Y pues bueno, la gestión del rechazo es fundamental para que las personas puedan seguir adelante en el tema de ventas, para que sigan teniendo más prospectos y para que sigan creciendo para tener mejores prospectos. Hace, yo creo que, no me acuerdo mucho, lo que sí me acuerdo es que una empresa de servicios financieros me contrató
porque su rotación de personal comercial era bastante, era del 67% anual. Y pues que entrevistas de salida e investigaciones ahí dentro de la empresa vimos que la principal causa del desgaste emocional, perdón, la principal causa de la partida de mucha gente era justamente por un desgaste emocional. ¿Por qué tenían un desgaste emocional? No porque les tuvieran o tuviéramos actividades muy pesadas, sino porque tal vez no se gestionó adecuadamente desde un principio. El cliente no gestionaba bien esa parte del rechazo. O sea, hay gente, hay empresas que la verdad no te dan nada de capacitación, no te dicen lo mínimo, te ponen a trabajar y a veces no sabes ni en qué trabajar y mucho menos te van a ayudar a gestionar el rechazo, ¿no? Pero bueno, nosotros vimos eso y pues diseñamos un sistema de fortaleza comercial. O sea, reencuadramos ese rechazo, lo utilizamos como una información de mercado y no como un fracaso personal, que quiere decir, oye, ¿sabes qué? No porque te hayan rechazado 50 personas a las que les llamaste o a los que visitaste, quiere decir o te va a definir a ti como vendedor. Lo único que quiere decir es que debemos seguir y seguir y seguir hasta encontrar el, pues el número de la suerte, llamémoslo así, ¿no? Entonces, nosotros implementamos también pues una parte de desconexión en la cual por cada hora, 2 horas de prospección, hay más que nada el área de prospección, pues les damos 15 minutos de actividades no comerciales para que también pudiéramos hacerlos que descansaran la mente. Y después creamos un banco de objeción, de conocimiento, perdón, de objeciones, en los cuales les decíamos, mira, ¿sabes qué? Toda la información que te digan por el cual no nos compran es valiosísima para nosotros y tienes que eh, estarla recopilando. Fue de nuevo un reencuadre, un reenfoque en el cual te das cuenta que es mejor hacer que ellos vean los rechazos como algo, pues si no bueno, porque tienen que vender en dado momento, pero lo vean como algo nutritivo. ¿Sabes qué? Este me rechazó, pero tuve la oportunidad de preguntarle por qué o tuve la oportunidad de investigar las razones, los motivos, y los motivos son por el precio de nuestro producto. Ah, entonces eso me da la información de que estamos prospectando mal y hablándole a gente equivocada o que el precio está inadecuado o ya nosotros analizamos la información y tomamos las decisiones pertinentes. Ahorita eh, vamos a hablar de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, si bien es algo lo suficientemente amplio que nos puede llevar horas para platicarlo, quiero solamente mencionar 3 puntos importantes. La calibración emocional en tiempo real. Vivir en el presente. Vivir en el presente va a ser un poco redundante con lo que voy a decir porque debes tener la conciencia de convivencia con el cliente y la conciencia de analizar lo que dice, analizar los gestos que hace, analizar cómo se mueve y producir de manera muy ligera algún tipo de continuación. Si le vas a hacer una pregunta, si le vas a dar una respuesta, si le vas a poner a firmar ya el contrato. Bueno, vamos a ponerlo sencillo, es hacer 2 cosas a la vez o pensar en 2 cosas a la vez. Tampoco es tan fácil como suena y requiere mucho tiempo y dedicación y mucha práctica. Pero una vez que tú haces esto, puedes calibrar en tiempo real tu emoción. ¿Qué quiere decir? Tú como vendedor debes ser capaz de calibrar la emoción que te está dando estar con un cliente. Y vamos a ser muy sinceros, vamos a ser muy objetivos. Tú tienes cierto grado o cierta situación emocional cuando estás viendo a alguien de tu edad. Tienes otra situación emocional cuando estás viendo o conviviendo o conversando con alguien menor, con alguien que ya es muy mayor, con alguien que a tu parecer puede ser muy atractiva o atractivo,
con alguien que puede ser, que te puede parecer poco deseable de ver, no sé cómo ponerlo ahí, pero tienes una emoción a partir de la persona con la que estás o a partir de la situación en la que estás. Entonces tú debes ser muy, muy capaz de gestionar esa emoción. Quiero comentarles que este tipo de situaciones nosotros con mucho gusto los ayudamos a su personal y a ustedes a gestionarlo. Hay muchos puntos que cubrir. En el siguiente programa podremos estar hablando de eso. En el momento me quiero despedir de ustedes con un agradecimiento porque este programa lo cortamos un poquito antes, con el agradecimiento de que nos sintonicen para ver la conclusión de este programa, las características, acciones y actitudes de un buen vendedor. Aquí en su radio capacitación, en su programa Crece y Vende con un Plan. Yo soy Jorge Román. Qué gusto para todos en Radio R&R poder contar con su audiencia. Les deseo un excelente jueves. Quiero comunicarles y desearles todo lo mejor. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.